Mi nombre no importa. Lo que realmente importa es que sobreviví para contar esta historia. Y sobrevivir en Tamaulipas durante esos años, con todo lo que pasó, eso ya es un milagro en sí mismo. A veces, cuando me detengo a pensar en todo lo que ocurrió, me cuesta entender cómo es que todavía estoy aquí, respirando, viviendo. Todo comenzó cuando tenía apenas 17 años, allá por 2009. Nuevo Laredo, mi ciudad, se había convertido en un lugar totalmente distinto al que yo había conocido de niño. Había dejado de ser un lugar de calles tranquilas, donde jugábamos al fútbol con los amigos y nos pasábamos las tardes mirando el atardecer, para convertirse en un campo de batalla, una ciudad en guerra. Las calles, los parques, las escuelas, todos los rincones de la ciudad estaban marcados por la violencia. El Lasca, el líder de los Zetas, tenía el control absoluto. No había un rincón en el que no pudiera sentir su presencia, no había lugar donde no se respirara su autoridad. Las balas, las amenazas, las ejecuciones, todo se hacía bajo su sombra. Nada, absolutamente nada, podía escapar a su control. En ese tiempo, la vida no era un lujo, no había espacio para sueños, para aspiraciones. La gente solo trataba de sobrevivir un día más. Mi familia vivía en la misma lucha diaria. Mi mamá hacía malabares para sacar adelante a mis dos hermanas y a mí. Desde que mi papá se fue cuando yo era niño, nunca supe qué fue de él. No lo conocí realmente. A veces me preguntaba si él habría sido el mismo tipo de hombre que yo veía por las calles, esos hombres que desaparecían, esos que dejaban atrás familias destrozadas. O tal vez, en el fondo, prefería pensar que no sabía nada de su vida, que su abandono era solo una casualidad. La verdad es que me acostumbré a la ausencia, a no pensar en él, pero también me costaba no desear que las cosas fueran diferentes, que alguna vez se acercara y dijera algo. Mi mamá, por otro lado, no se quejaba, no pedía compasión. Ella luchaba, siempre. Limpiaba casas ajenas, y lo hacía por una miseria. Vi cómo su cuerpo se fue desgastando con los años, cómo sus manos se volvían más duras, más callosas, y cómo su rostro se arrugaba por la fatiga, pero nunca se rendía. Siempre había algo de esperanza en sus ojos, aunque sabía que la vida para ella no era fácil. La calle, el barrio, lo dominaban los Zetas, los que tenían el control. Ellos estaban en todas partes. No solo controlaban las tiendas, las casas, los negocios, sino que también controlaban el aire que respirábamos. Sabías que si te metías en sus terrenos, te metías en su mundo. Si no te mantenías al margen, tarde o temprano, te caía encima el peso de su poder. Era un día común, o al menos eso parecía. Estaba parado afuera de la secundaria esperando a mi hermana menor, como cualquier otro día, cuando algo cambió. Algo en el aire estaba raro, como si todo estuviera a punto de girar. Miré a lo lejos y vi una camioneta negra. No era cualquier camioneta. Me di cuenta de que estaba tan cerca de la acera que me congeló. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento, como si todo lo que estaba alrededor desapareciera. Era una camioneta sin placas, de esas que nunca ves por ahí. Lo peor fue cuando se detuvo justo frente a mí. Del vehículo se bajaron dos tipos. El primero era flaco, de rostro demacrado, con cicatrices marcadas en su piel. Sus ojos, esos ojos fríos, vacíos, como si no hubiera esperanza ni humanidad en ellos. Sabía que ese tipo había vivido cosas que no podía ni imaginar. El segundo, más joven, de unos 20 años, también me observaba fijamente. No era tan intimidante a simple vista, pero había algo en su mirada que te decía que era igual de peligroso. No tenía miedo, pero tampoco era amable. La camioneta se quedó ahí, inmóvil, mientras esos dos tipos se acercaban. Yo no podía moverme. Sentía mi cuerpo pesado, como si estuviera pegado al suelo. No sabía si debía correr o quedarme quieto. Al final, me quedé allí, mirándolos. Fue el flaco quien rompió el silencio. Se acercó lentamente, casi con tranquilidad, y me miró fijo, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mí. «¿Cómo te llamas, morro?», me preguntó. Esas palabras me hicieron sentir como si mi mundo se estuviera desmoronando. Un escalofrío recorrió mi espalda, mi corazón latía con fuerza, y mi mente solo pensaba en una cosa: si respondo mal, esto puede ser el final. No era un juego, no había espacio para errores. Lo sabía, porque en esos tiempos, la calle no perdonaba. Me tomé unos segundos para pensar, pero el miedo me paralizó. No sabía qué hacer. Mi cabeza daba vueltas.
Pero finalmente, solo respondí lo primero que me vino. Carlos, mentí, sin saber si era la respuesta correcta, pero sentí que debía dar una respuesta rápida, cualquier respuesta. El flaco me miró un segundo más, como si estuviera evaluando si decía la verdad o no, y después se giró hacia el tipo más joven. En ese momento, el más joven se acercó, dio un paso hacia mí, con una calma desconcertante. Dijo, mira, carnalito, necesitamos chavos listos, chavos que sepan moverse por las calles, que conozcan el barrio. ¿Te interesa ganar unos pesos? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Mi mente me decía que debía salir corriendo, que debía huir, pero algo en mi estómago me decía que esa era mi oportunidad, mi única oportunidad para salir de la miseria. Sabía que lo que me estaban ofreciendo no era un trabajo común, pero la desesperación se apoderó de mí. Los pesos que ofrecían, en ese momento, significaban todo. Eran lo que más había deseado en mi vida, una salida. Una salida de la pobreza, de la falta de oportunidades, de todo lo que mi mamá y yo habíamos tenido que soportar durante años. Lo pensé unos segundos. Sabía que ese tipo de ofertas no llegaban todos los días. Sabía que las personas como yo nunca tenían oportunidades como esa. Y sin pensarlo más, sin tener idea de lo que estaba haciendo, respondí, sí. No tenía ni idea de lo que me esperaba. No sabía si esta decisión me llevaría a un futuro mejor o si acabaría con mi vida de una forma que ni yo mismo podría comprender. Solo sabía que esa respuesta era mi salida, mi oportunidad. Sí, dije, y con eso, mi vida cambió para siempre. Ese día, con 17 años, tomé una decisión que cambiaría mi destino de formas que nunca imaginé. Lo que me ofrecieron no parecía algo tan complicado, o al menos no al principio. Solo era vigilar, ser los ojos de los Zetas. Me dieron un radio, un dispositivo pequeño, sencillo, pero que se convirtió en la herramienta que me conectaba directamente con ellos. En mi mente, no pensaba que esto fuera algo tan serio, no en ese momento. Me dijeron que solo debía estar en puntos clave de la ciudad, informando sobre cualquier cosa sospechosa, si veía militares, si veía movimientos raros, o si algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Era un trabajo aparentemente sencillo. Solo tenía que estar atento, observar y reportar. No parecía más que una simple rutina. Al principio, pensé que esto podría ser una manera fácil de ganar algo de dinero, sin mucho esfuerzo. No sabía que esa decisión me llevaría por un camino mucho más oscuro. En mis primeros días de trabajo, las cosas fueron exactamente como me dijeron que serían. Me paraba en diferentes esquinas de la ciudad, en lugares estratégicos donde podía ver bien todo lo que pasaba alrededor. Pasaba desapercibido, camuflado entre la gente, observando el ir y venir de los transeúntes, sin hacer ruido. Con el radio escondido en mi mochila, solo tenía que esperar. Si algo extraño sucedía, lo reportaba. Cuando el radio sonaba, mi corazón se aceleraba un poco, pero solo respondía con la frase que me habían enseñado: todo tranquilo por aquí. Era un trabajo aburrido, pero al menos era algo. Me sentía como un simple observador. A veces, al escuchar la voz grave que me contestaba, me calmaba: mantente alerta. Eso era todo. Nada de complicaciones, nada de riesgos. O al menos eso creía. El tiempo pasó y mi rutina se fue estabilizando. Ya no me sentía tan nervioso. Al principio, cada vez que respondía al radio, pensaba que estaba caminando en una cuerda floja, que un mal movimiento podía acabar conmigo. Pero después, el miedo empezó a desvanecerse. Lo que antes me parecía arriesgado, ahora era parte de mi día a día. Me acostumbré. Me acostumbré a escuchar esas voces graves a través del radio, a mirar las calles con desconfianza, a ser parte de algo sin comprender del todo qué era. Pero de alguna manera, me sentía seguro. Al menos, no tenía que preocuparme por mi familia, por mi mamá y mis hermanas. Todo parecía más fácil cuando pensaba que estaba simplemente haciendo mi trabajo. Pero, como siempre, nada es tan simple. Un par de semanas después, me dijeron que el trabajo debía cambiar. Ya no se trataba de quedarme en una sola esquina, vigilando desde lejos. Ahora me dijeron que debía moverme por diferentes puntos de la ciudad, cubrir áreas más amplias, estar en constante movimiento. Mis primeras misiones eran simples. Iba a barrios, casas de seguridad, puentes, solo para reportar cualquier movimiento raro. A medida que pasaba el tiempo, mi mundo se expandía. La ciudad ya no me parecía tan conocida. Cada esquina, cada callejón, me revelaba algo nuevo.
Los Zetas no solo querían que fuera un simple observador, querían que me convirtiera en parte de su red, un engranaje más de su maquinaria. Algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar, comenzó a percatarse de que las cosas no eran tan inofensivas como me las habían pintado. El primer punto de quiebre vino cuando me enviaron a la colonia Benito Juárez, una zona que no conocía bien. Era un barrio con una vibra extraña. No sé cómo explicarlo, pero desde que llegué, sentí algo diferente. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de una tensión que no se veía a simple vista, pero que te hacía sentir incómodo, como si algo estuviera a punto de estallar. Miraba a las personas caminar por la calle, pero no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. Algo no cuadraba, y me sentí vulnerable, como si cada paso que diera estuviera siendo observado. Me quedé parado en una esquina, camuflado entre los transeúntes, y saqué el radio, aún sin saber lo que estaba por suceder. Recuerdo ese día con una claridad espantosa. Me quedé ahí, observando con atención. Miraba los autos que pasaban, la gente que iba y venía. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, pero la sensación en mi estómago crecía cada vez más, como si estuviera esperando que algo malo ocurriera. No pasó mucho tiempo hasta que lo supe. Escuché el sonido de un motor rugiendo, acercándose. Al principio pensé que era un vehículo más, pero conforme se acercó, la tensión en el aire creció. 3 camionetas, completamente oscuras, se estacionaron enfrente de una casa. La sangre se me heló en las venas. No era normal. No lo era en absoluto. Algo me decía que esto no era parte de mi trabajo. Algo dentro de mí gritaba que debía irme. Pero mi cuerpo no se movió. De las camionetas salieron más de 10 tipos. Todos vestían ropa oscura, con la mirada fija, como si nada pudiera asustarlos. Todos iban armados hasta los dientes. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me quedé quieto, observando sin poder evitarlo. Los tipos se acercaron a la casa y comenzaron a hacer algo que no pude entender al principio. Sacaron a un hombre de dentro, un hombre que estaba completamente golpeado. Lo arrastraron hacia la calle. Vi cómo lo maltrataban, cómo lo empujaban y lo tiraban al suelo. El hombre tenía las manos atadas, su rostro estaba cubierto de sangre. No sabía si gritar, si correr o si quedarme quieto, pero sabía que no podía hacer nada. Mi cuerpo estaba paralizado, y mi mente, aunque sabía que esto estaba mal, no podía reaccionar. Estaba atrapado en el momento, como si estuviera observando una escena de pesadilla, pero sin poder despertar. Los hombres lo golpearon frente a mí, y mi mente comenzó a procesar lo que estaba viendo. No era solo una golpiza, no era solo una amenaza, era una ejecución. Lo que veía no era una película, no era algo que pudiera ignorar. Lo estaba presenciando en carne y hueso. El horror de la violencia estaba frente a mí, y no podía hacer nada más que mirar. El hombre cayó al suelo, su rostro al pavimento, y todo se volvió borroso a mi alrededor. Yo solo sostenía el radio, mi único contacto con los Zetas, y mi voz temblaba al hacer el reporte. Nada fuera de lo común. Pero dentro de mí sabía que estaba mintiendo. Estaba mintiendo como nunca antes lo había hecho. Esa noche, cuando regresé a mi casa, sentí una sensación extraña en el cuerpo. Mi madre me preguntó si todo estaba bien, si me había pasado algo, pero no podía decirle la verdad. No podía contarle lo que había visto. No podía contarle que ya no era el mismo, que algo dentro de mí había cambiado. La sensación de lo que había presenciado me persiguió durante toda la noche. No podía dormir. Vi los rostros del hombre, de los tipos armados, y de repente, sentí que ya no era solo un halcón. Ya no era un observador, ni un simple chico haciendo un trabajo. Ya era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. Algo que me iba a consumir, y lo sabía. Ya no podía ignorarlo. La línea entre lo que era y lo que estaba a punto de ser se desvaneció, y no había forma de volver atrás. Esa noche, mientras trataba de dormir, me di cuenta de que no importaba lo que hiciera o cómo lo hiciera. Ya no podía salir de esto. Ya no podía ser solo un chico con un trabajo sencillo. Estaba atrapado. Los días después de esa noche fueron más oscuros de lo que hubiera imaginado. El miedo no se fue, sino que se instaló en mi piel, en mi mente, como una sombra que no me dejaba en paz. Regresé a casa temblando, sin poder controlar el miedo que se había apoderado de mí. Sabía que no podía mostrarle nada a mi mamá, que no podía contarle lo que había visto, lo que había hecho. Ella me miraba preocupada, como si notara que algo no estaba bien,
pero yo solo le mentí. Le dije que había tenido problemas en la escuela, que había tenido un día difícil. Pero en mi interior sabía que no podía seguir mintiéndole así, que cada vez que decía una mentira, me estaba alejando más de la persona que era antes de esa noche. El peso de esa mentira, esa sensación de estar ocultando la verdad, me aplastaba más y más con cada palabra que decía. Pero no tenía otra opción. No podía contarle la verdad, no podía decirle que ya no era el mismo, que la inocencia que tenía antes, esa que la vida me había robado a los 17 años, se había ido esa misma noche, cuando vi lo que no debía ver. Y esa mentira, aunque me daba algo de consuelo en ese momento, me pesaría por el resto de mi vida. El miedo me seguía acechando. Las sombras de lo que había presenciado no me dejaban dormir, y aunque intentaba convencerme a mí mismo de que todo lo que había visto no era tan grave, sabía que no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de ver esos ojos del hombre que había sido brutalmente golpeado, los gritos de dolor, la sangre. Todo estaba en mi cabeza, como una película que no podía apagar. Esa noche, cuando finalmente logré cerrar los ojos, los vi. Esos ojos. El dolor, la desesperación. No podía escapar de eso, no podía escapar de lo que ya había visto. Y lo peor de todo, era que ya sabía que no podía volver atrás. No podía deshacer lo que había hecho. Ya estaba dentro, atrapado en algo mucho más grande que yo. Al día siguiente, el flaco que me había reclutado me esperaba afuera de la casa. Yo no quería verlo, no quería enfrentarme a él, pero no tenía otra opción. Sabía que me estaba observando, sabía que no podía esconderme. Cuando lo vi, me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Su sonrisa, esa sonrisa de siempre, me puso los pelos de punta. No era una sonrisa amigable, era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y lo que estaba dispuesto a hacer. Esa sonrisa, esa mirada fría, me decía todo lo que necesitaba saber. Ya no había vuelta atrás. Ya no podía escapar. ¿Todo bien, Moro?, me preguntó con esa voz rasposa que siempre me ponía nervioso. Lo miré a los ojos, tratando de no mostrar lo que realmente sentía. No quería que supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. No quería que viera el miedo que me invadía. Pero, a pesar de mi intento de esconderlo, sabía que él lo veía en mis ojos. Sí, todo bien, le respondí, aunque mi voz temblaba. No sabía qué me esperaba, no sabía lo que estaba por venir, pero sabía que nada sería igual. Todo lo que había pasado hasta ese momento ya me había cambiado de alguna manera. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma tarde, me dijeron que tenía que conocer al jefe, el líder de los Zetas. Me dijeron que era algo importante, que ya era hora de que lo conociera. Mi estómago se revolvió. Sabía que esto no era algo bueno. Heriberto Lascano, el Lasca, el hombre que controlaba todo, que no solo mandaba, sino que hacía que las cosas sucedieran a su manera. Me dijeron que lo conocería en un rancho aislado, lejos de la ciudad, un lugar al que nunca hubiera imaginado que llegaría. Mi mente comenzó a ir más rápido de lo normal, mis pensamientos iban y venían, pero no había forma de escapar de lo que estaba a punto de suceder. Me llevaron en una camioneta blindada, sin que pudiera preguntar nada. El aire se volvía cada vez más pesado a medida que nos acercábamos al rancho. No sabían si me estaba haciendo muchas preguntas o si estaba intentando comprender lo que significaba todo esto. Pero en el fondo, lo sabía. El jefe quería verme. Quería ver si realmente estaba listo para formar parte de su organización, o si era solo un chico más que no podía manejar lo que estaba por venir. El rancho era aislado, rodeado de cerros, con pocas casas y un par de camionetas estacionadas en la entrada. Desde que llegué, todo parecía estar en silencio. El lugar estaba lleno de hombres armados, todos con miradas frías y calculadoras, como si estuvieran esperando algo, como si la violencia fuera una constante en ese lugar. Era como si la guerra que vivíamos en las calles fuera solo el reflejo de lo que pasaba aquí, en este lugar apartado de la ciudad. Todo estaba bajo control, todo estaba ordenado, como si no hubiera espacio para la duda, ni para los errores. Sabía que, si cometía alguno, lo pagaría muy caro. Nos hicieron esperar en el centro de la propiedad. No éramos los únicos que estábamos allí. Había otros chicos como yo, con la misma mirada perdida, con la misma sensación de no saber exactamente lo que había pasado. Los miraba, pero no podía ver en sus ojos lo que yo sentía. No podía entender si ellos ya habían aceptado su destino, si ya se habían resignado, o si todavía quedaba algo en ellos que los hacía cuestionarse lo que estaban haciendo.
pero no tenía tiempo para pensar en ellos. Mi mente estaba atrapada en otro lugar, en la espera de conocer al hombre que controlaba todo. Finalmente, apareció. Heriberto Lascano, el Lasca. Era un hombre alto, con un porte imponente. No tenía una expresión amigable. Su rostro era serio, como si estuviera siempre alerta, como si nada ni nadie pudiera distraerlo de su objetivo. Al verlo, sentí que mi estómago se encogía. Ese tipo tenía una presencia que no se podía describir, no se podía entender con simples palabras. Cuando te miraba, sentías que podías morir en ese instante solo por haberlo mirado. No había miedo en sus ojos, solo una calma aterradora, como si hubiera estado a punto de terminar con la vida de cualquier persona que se interpusiera en su camino. Se paró frente a nosotros y nos estudió, como si nos estuviera midiendo. Todos callamos, nadie se atrevió a hablar. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Y entonces, finalmente, habló. Su voz resonó en el aire como un rugido distante. «Aquí no se juega», dijo, y esas palabras hicieron que mi corazón se detuviera por un segundo. «Aquí se obedece, o te mueres». En ese instante, entendí que no había forma de salir, que no había forma de escapar de lo que había comenzado. Yo ya no era un chico que simplemente quería ganar unos pesos. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Y si no obedecía, si no hacía lo que me decían, no solo moriría yo, morirían los que estaban cerca de mí. En ese momento, supe que había cruzado una línea de no retorno. Estaba atrapado. Ya no había forma de salir. Cuando dijo esas palabras, supe que ya no era un chico con un sueño de escapar de la pobreza. Ya no era alguien que buscaba una vida mejor. Ahora estaba dentro de su mundo, un mundo donde la violencia era la única moneda de cambio, y el precio por no seguir las reglas era la muerte. En ese momento, la realidad me golpeó con toda su fuerza, y aunque mi mente gritaba por salir de allí, mi cuerpo solo podía aceptar que ya era parte de esto. Ya no había forma de escapar. La inocencia se había ido. Mi vida, que alguna vez había sido simple, se transformó en una rutina peligrosa, una rutina que me obligaba a mirar el horror a los ojos todos los días. Al principio, mis tareas eran claras, simples: vigilar, reportar, mantener los ojos abiertos. Pero lo que no entendía era que cada día que pasaba me sumergía más en una espiral de violencia de la que no podría escapar. La idea de ser un halcón parecía algo trivial en comparación con la realidad que empezaba a vivir. Ya no era solo vigilar, ya no se trataba solo de estar en puntos claves reportando lo que veía. Mi trabajo había evolucionado, y no era solo un trabajo más. Estaba atrapado en una máquina de muerte, una máquina que no se detenía y que no discriminaba. El tiempo pasó, y todo lo que antes me parecía una pesadilla se fue convirtiendo en una segunda naturaleza. Había días en que ni siquiera pensaba en lo que estaba haciendo, ya no me cuestionaba lo que veía, ya no me horrorizaba ver las calles bañadas en sangre, ver los cuerpos tirados como si fueran desperdicios. El sonido de las balas, el rugido de las camionetas blindadas, los gritos de las víctimas, se convirtieron en ruido de fondo, como algo normal que formaba parte del paisaje de mi vida diaria. Las imágenes de las ejecuciones, las caras de los muertos, los rostros desfigurados por la violencia, todo eso, al principio, me perturbaba profundamente. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ya no sentía nada. Nada más. Ya no sentía miedo, ni lástima, ni remordimiento. Era como si mi humanidad se hubiera ido desvaneciendo poco a poco, como si cada día, al estar más cerca de la muerte, me alejara más de la vida. Recuerdo el día que todo cambió, ese día que la rutina de vigilancia se rompió y se transformó en una batalla real, donde no había lugar para el miedo ni para las dudas. Fue un jueves cualquiera, o al menos lo parecía al principio. Estaba ubicado en un punto estratégico de la ciudad, en el centro, observando como siempre, esperando que todo fuera como en los días anteriores. Pero esa tarde, algo diferente ocurrió. Escuché el rugido de motores, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Era un convoy del Cártel del Golfo. En ese momento, no sabía exactamente qué estaba pasando, pero el miedo que sentí fue inmediato. Las camionetas blindadas comenzaron a llegar en fila, y algo en mi estómago se retorció. No era un simple enfrentamiento entre bandas. Era una guerra abierta, una guerra sin reglas, sin límites. El Golfo había llegado a la ciudad, y los Zetas no iban a ceder tan fácilmente. Todo se descontroló en cuestión de segundos.
La calma de las calles se convirtió en caos. Las balas comenzaron a volar. El sonido de los disparos retumbaba en cada esquina. Los gritos, las sirenas, el ruido de las puertas cerrándose apresuradamente. Todo se mezclaba en una sinfonía de desesperación. La gente corría, los negocios se cerraban, y yo solo estaba allí, en medio de todo, con el radio en la mano, reportando lo que veía. Mi corazón palpitaba con fuerza, y por un segundo, sentí el terror real. No era un simple observador ahora. Estaba en medio de un campo de batalla. Yo podía ser el siguiente, pero no podía moverme. No podía hacer nada más que reportar. No podía pensar en otra cosa más que en seguir las órdenes que me daban. Convoy del Golfo, 8 unidades, dirección norte, dije con voz temblorosa. La respuesta en el radio fue inmediata, como siempre, copiado. Mantente en posición. Pero mi mente ya no estaba procesando lo que decía. No podía pensar en el informe. Solo podía ver las escenas de horror que se desarrollaban ante mis ojos. La ciudad se había convertido en un caos, una guerra que no podía detenerse. Cada disparo, cada explosión, me hacía sentir más cercano al final. No sabía si iba a salir con vida de allí. No sabía si el próximo disparo sería el mío. Durante las siguientes semanas, lo que comenzó como una balacera aislada se convirtió en una rutina diaria. La guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo comenzó a tomar el control de las calles, de los barrios, de los mercados, de todo lo que antes era familiar. Ya no había seguridad, ya no había paz. Cada esquina se convirtió en un campo de batalla. Cada vehículo que pasaba, cada persona que caminaba por la calle, podía ser la última. La violencia comenzó a normalizarse. Los enfrentamientos, los levantones, las ejecuciones, las masacres. Todo eso se volvió parte de mi vida diaria. Ya no me sorprendía ver cuerpos en el suelo. Ya no me sorprendía escuchar los disparos, el griterío, los llantos de quienes ya no podían hacer nada más que mirar cómo sus seres queridos caían en el pavimento. Lo peor de todo era que ya no me hacía daño. Ya no me sentía incómodo. Ya no sentía el dolor de lo que sucedía a mi alrededor. Había dejado de ser un ser humano con sentimientos. Había dejado de ser alguien que podía distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Me había convertido en una máquina, un engranaje más en esa guerra interminable. Lo peor de todo fue darme cuenta de que me estaba acostumbrando. Me estaba acostumbrando a la violencia, al ruido, a las muertes. Cada vez que salía a la calle, ya no me preocupaba por mi vida. Ya no me preocupaba por lo que pasaba a mi alrededor. Solo me preocupaba por hacer mi trabajo, por seguir las órdenes. Ya no me importaba quién caía, quién moría, quién sufría. La vida y la muerte se habían vuelto lo mismo para mí. Y eso, ese vacío, esa desconexión, fue lo más aterrador de todo. Me estaba convirtiendo en algo que jamás imaginé que sería. Y lo peor de todo es que ya no quería salir de ahí. Ya no deseaba escapar. Había pasado de ser un chico asustado, que buscaba una salida, a convertirme en un hombre atrapado en un sistema que no tenía piedad. Y lo más doloroso de todo es que ya no sentía el impulso de luchar por mi vida. No sentía el deseo de escapar. Todo lo que quedaba en mí era una rutina de muerte, una rutina que se repetía todos los días y que ya no tenía fin. Estaba atrapado en una guerra que no me pertenecía, pero que ahora formaba parte de mí. Y no sabía si algún día podría salir de ella. Para 2011, ya no era el mismo chamaco asustado que había sido en 2009. La guerra me había endurecido. La violencia que vivía día tras día ya no me afectaba como antes. Los cuerpos, las balaceras, las ejecuciones, todo eso se había convertido en parte de mi vida. Ya no me impactaba. Al principio, todo me parecía aterrador, pero con el tiempo me di cuenta de que me estaba volviendo insensible, que me estaba adaptando a un mundo que nunca imaginé que existiría. Sin embargo, en algún rincón de mi ser, algo seguía buscando una salida, una esperanza de que podía escapar de ese infierno. Pero ese rincón, esa parte de mí, parecía cada vez más pequeño, más apagado. El momento que cambió todo ocurrió una tarde que nunca podré olvidar. Recuerdo perfectamente ese día, como el sol ya comenzaba a caer y la luz anaranjada de la tarde se reflejaba en las calles. Estaba en una zona cerca de un mercado, observando a la distancia, como siempre, con el radio en la mano. Todo parecía normal, casi aburrido. No esperaba nada que pudiera alterarme. Pero ese día, la violencia llegó de una manera que me sacudió hasta el fondo.
Un convoy de camionetas llegó al centro de un barrio. Al principio pensé que era otra confrontación, otra guerra más entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Pero lo que vi no fue una simple balacera. Vi cómo un grupo de sicarios rodearon una casa. Empezaron a sacar a las personas de dentro, las golpearon, las arrastraron hacia la calle. No fue una ejecución rápida como las otras. Fue más lenta, más cruel. Cuando vi a esos sicarios bajar a las víctimas, una de ellas era un niño, uno que tenía la misma edad que mi hermana menor. El niño estaba aterrorizado, no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué lo sacaban de su casa, por qué le pegaban. Pero lo peor vino después. Vi cómo lo mataron frente a todos, sin piedad. El niño ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que pasaba. No tuvo tiempo de correr, de gritar, de pedir ayuda. Simplemente cayó, como una marioneta que se rompe de un solo golpe. Eso fue demasiado para mí. Aunque ya había visto muchas muertes, muchas ejecuciones, algo en esa imagen me rompió por completo. Ver a un niño, ver a alguien tan joven como yo, siendo asesinado en medio de todo eso. Fue un golpe brutal. Ese niño me recordó lo que yo había perdido, lo que había dejado atrás. Me hizo recordar mi propia vida antes de todo esto, cuando mi mayor preocupación era que comería al día siguiente, no si iba a vivir para ver el amanecer. En ese momento, supe que ya no podía seguir siendo parte de eso. Sabía que mi alma se había perdido en el camino, que ya no era la misma persona que había llegado a los Zetas, pero ver esa masacre, esa muerte tan absurda, me hizo comprender que ya no podía seguir estando en ese lugar, que tenía que salir de allí, que tenía que escapar de este infierno antes de que me destruyera por completo. Salir de los Zetas no iba a ser fácil. Lo sabía. Cada vez que alguien intentaba escapar, lo encontraban y pagaba con su vida. Y no solo eso, también sabían que si me descubrían, no solo moriría yo. Matarían a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas. La única forma de escapar era hacerlo sin dejar rastro, sin que nadie pudiera seguirme. El miedo me consumía, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía que si no lo intentaba, me moriría lentamente, atrapado en esa pesadilla. Tenía que salir. No podía seguir siendo una pieza más en esa máquina de muerte. Planeé mi fuga en secreto. No podía confiar en nadie, ni en los pocos que aún veía como compañeros, porque todos, de alguna manera, formaban parte de este sistema. Mis movimientos debían ser impecables. No podía dejar nada al azar. Cada día que pasaba, me acercaba más al momento de salir, pero también sentía que me acercaba más a la muerte. Si cometía un solo error, todo terminaría. Si alguien sospechaba de mí, me harían pagar por ello, y lo peor era que también pagaría a mi familia. Durante semanas, estuve recopilando todo lo que necesitaba: dinero, documentos falsos, la forma de desaparecer sin dejar huella. Lo único que me importaba era salir de allí, dejar atrás todo lo que me había convertido en una máquina sin emociones, sin conciencia. El miedo se apoderaba de mí cada vez que tenía que hacer algo relacionado con mi escape. Pero había algo más fuerte que el miedo: el deseo de vivir. El deseo de volver a sentir algo humano, algo real. Necesitaba salir de ese mundo antes de que la oscuridad me consumiera por completo. Finalmente, la oportunidad llegó. Era diciembre, justo antes de las fiestas, cuando la vigilancia en la organización estaba más relajada. Durante semanas había estado guardando algo de dinero, pero lo más importante era que había logrado sacar a mi familia de Nuevo Laredo. Sabía que si alguien se enteraba de mis planes, ellos estarían en peligro, pero también sabía que si no los sacaba, si no los mantenía a salvo, nunca podría vivir en paz. Esa madrugada, el 24 de diciembre, después de una noche que nunca olvidaré, salimos de Nuevo Laredo en un autobús. Mi mamá, mis hermanas y yo nos fuimos sin decirle nada a nadie. La incertidumbre de no saber qué vendría después, de no saber si los Zetas me buscarían, me perseguirían, no me dejaba dormir. El miedo seguía allí, pero era diferente. Ahora ya no tenía que preocuparme por lo que me ocurriría a mí solo. Ahora el peligro era para los que amaba. Esa sensación de huir de todo lo que conocía, de dejar atrás un infierno que me había consumido, era a la vez aterradora y liberadora. Con el tiempo, logré encontrar una vida diferente, una vida lejos del infierno que había dejado atrás. No fue fácil. De hecho, fue más difícil de lo que imaginaba. Pero lo logré. Planeé mi fuga, me alejé de todo lo que me ataba a los Zetas, y con el tiempo pude dejar atrás el miedo, la culpa, el arrepentimiento.
Ya no quería ser más parte de esa guerra, de esa lucha interminable que no tenía sentido. No quería seguir siendo parte de un sistema que había destruido tanto. Y aunque la huella de todo eso seguía allí, aunque las cicatrices estaban grabadas en mi alma, lo logré. Dejé todo atrás. Ya no era parte de esa guerra, ya no era un peón en ese juego macabro. Había escapado. Nunca dejé de sentir miedo, nunca dejé de preguntarme si lo que había hecho me perseguiría. Pero lo que más me pesaba, lo que más me dolía, era saber que nunca podría recuperar lo que había perdido. Ya no era el chico inocente que pensaba que el mundo tenía algo bueno para ofrecer. Me había perdido en la oscuridad de una guerra, pero al menos había logrado sobrevivir. Y eso, de alguna manera, se convirtió en mi única razón para seguir adelante.